¿Sí? ¿Se escucha? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Primero que todo, de verdad es especial estar para mí acá. Creo que es por lejos el lugar más bonito, por decirlo, más bello así, decorado, en el cual me ha tocado exponer. Y también significa bastante para mí estar en la pinacoteca de la universidad donde estuve en el jardín también, donde hice el preuniversitario. Después estudié bioquímica y después hice o trato de terminar un doctorado. ¿Ahí sí? Ya. Bueno, el tema que hoy día me pidió Fernando que conversara con ustedes tiene que ver con los efectos generales que algunas drogas, ¿no es cierto?, muchas de las cuales son legales, producen en nuestro cuerpo, pero también mezclarlo un poco con los efectos que producen drogas ilegales que son altamente consumidas y particularmente hablando, la prevalencia en el sector que más veo acá presente, ¿no es cierto?, en términos de la edad, este tipo de sustancias son altamente consumidas, ¿ya? Por lo tanto, dame la siguiente, por favor. Primero me gustaría hacer un breve repaso sobre, en realidad, el lugar principal o uno de los lugares principales donde las drogas afectan o producen efectos importantes. Este lugar es el cerebro. Las drogas no solamente afectan el cerebro, la verdad las cosas que afectan distintas partes de nuestro cuerpo. Sin embargo, el cerebro, el sistema nervioso central, ¿no es cierto?, es fundamental para el control tanto de funciones cognitivamente importantes como pensar, procesar, calcular, memorizar, etc. Y también controla nuestro cuerpo, así como los movimientos. Por lo tanto, el cerebro, dame la siguiente, en términos prácticos está constituido por neuronas, ¿no es cierto?, y otro tipo de células que se llaman las células gliales. En particular, hoy día nos vamos a enfocar en las neuronas, debido a que son las células que se dedican a permitir que la comunicación, en términos reales, ocurra a nivel cerebral. Dame la siguiente, por favor. Si bien lo anterior era un esquema de las neuronas, es así como se ven realmente las neuronas. Estas son neuronas que podemos observar de una región que se llama el hipocampo. Es una región muy importante para la memoria, para memorizar información. Si es que no tuviéramos hipocampo, no podríamos guardar nueva información. Bueno, muchas drogas afectan el hipocampo. Ahora, en particular, me gustaría hoy día tratar de explicarles que las neuronas, si bien son millones y constituyen el cerebro, estas se comunican en pequeños contactos que se llaman sinapsis. Y son estos contactos que aquí salen ejemplificados en rojo. Dame la siguiente, por favor, Fer. ¿Cómo es una sinapsis? Esto es importante, me interesaría tratar de discutir brevemente. Una sinapsis es un punto o una zona especializada de contacto. En estricto rigor, chicos, es como las neuronas se comunican. Y está formada por una región que se llama la neurona presináptica, que contiene estas circulitos que se ven acá, esas pelotitas que tienen neurotransmisores, los cuales cuando salen hacia afuera son capaces de producir un efecto en otra neurona, una neurona que se llama la neurona postsináptica. Este sencillo ejercicio de mandar información de un lado a otro es en esencia como las neuronas, chicos, se comunican. Ahora, muchas de las sustancias que nosotros consumimos, drogas legales, ilegales, dentro de los que podemos encontrar tabaco, alcohol, cafeína, teína, alcaloides varios presentes en el mate, o drogas ilegales como el cannabis, la cocaína, la heroína, el LSD, la ayahuasca, etc., son capaces de producir efectos acá, en la sinapsis de las neuronas. Por lo tanto, en estricto rigor, chicos, las drogas son moduladores sinápticos. Afectan y modulan la capacidad que tienen nuestras neuronas de comunicarse. ¿Ya? Ahora, ¿cómo esto afecta al cerebro? Bueno, vamos a tratar de discutir un poco sobre eso. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok, un dato importante a veces es, bueno, yo tengo una cruzada personal que es tratar un poco de explicar. Me gusta un concepto que se llama neurobiología para... ¿Cómo funciona el cerebro? El cerebro, chicos, tiene neuronas que son positivas y neuronas que son negativas. Fíjense lo que dije, positivas y negativas. Algunas que estimulan y otras que inhiben. Con esas dos maneras de comunicarse, nuestro cerebro desarrolla todas las funciones cerebrales que ustedes desarrollan. Todas. No sabemos cómo las hacemos, pero básicamente con neuronas positivas que liberan un tipo de neurotransmisor que estimula, o con neuronas negativas que libera otro tipo de neurotransmisor que inhibe, nuestro cerebro hace todo. Y la verdad, chicos, es que existe un equilibrio entre qué tanto una neurona puede estimular y qué tanto otra neurona puede inhibir. ¿Me da la siguiente, por favor? Esto que sale ahí en rojo es una neurona inhibitoria y lo que sale en verde es una neurona excitatoria. Si nosotros, por ABC motivos, pudiéramos inhibir, fíjense, inhibir a la neurona inhibitoria, dame la siguiente, tendríamos una situación en la cual la neurona tendría más estimulación. Eso es algo muy común en cómo las drogas afectan nuestras neuronas. Algunas de ellas
o inhiben este tipo de neuronas excitatorias que estimulan. ¿Qué nos pasaría si inhibiéramos una neurona estimulatoria? Nos inhibiríamos, por decirlo. ¿Qué pasa si es que inhibimos una neurona inhibitoria? En estricto rigor, nos estimularíamos. En ese sentido, muchas drogas son capaces de afectar nuestro cerebro de esta manera. Dame la siguiente, por favor, Fer. Ok. Primero que todo, yo estaba mirando acá a la gente que está presente y veo algunos niños presentes, ¿ya? Por lo tanto, yo si bien tengo una, como decía Fernando, una postura quizás que alguna gente puede tildar de activismo, ¿no es cierto? Es más bien una postura bien crítica sobre cómo ciertas sustancias afectan nuestro cerebro. Y si bien soy ¿cómo se llama? Claro en decir que algunas drogas tienen una menor toxicidad en el cerebro, en general muchas sustancias que llegan a nuestro cerebro, chicos, producen efectos que en algunas condiciones pueden ser efectos no deseados. Si ustedes me preguntan a mí, yo soy de la impresión, y podemos discutir eso hacia el final de la charla, de que los niños no tienen que consumir drogas. Hay razones científicas para apoyar eso, ¿ya? El cerebro tiene una serie de procesos en los cuales, después de que ustedes crecen y llegan, y esto se lo estoy diciendo a los niños chicos, no a los grandes, disculpen, cuando su cerebro se desarrolla y llega aproximadamente a los 18 o 20 años, es un cerebro que tiene en términos prácticos una mayor cantidad de conexiones que pasaron por una serie de procesos que es mejor, por decirlo de algún modo, que ocurran así. No quiere decir de que probablemente si ustedes consumen drogas siendo niños, su cerebro no vaya a funcionar, pero es distinto a que una persona adulta, cuyos procesos de desarrollo cerebral ya ocurrieron, consuman una sustancia, a que lo hagan ustedes que son chicos que se están formando. Si ustedes me preguntan, yo les recomendaría que no. Si lo van a hacer, háganlo en bajas dosis y con mucha espaciado en la frecuencia, ¿ya? Y esto no me refiero a drogas ilegales, me refiero a cualquier sustancia, al café, me refiero a los cigarros, me refiero al alcohol, que son sustancias que comenzamos a consumir cuando somos jóvenes, ¿ya? Básicamente. Por lo tanto, el mensaje va para ellos y para sus padres. Esa es mi opinión, por lo menos. Ok, las personas se comunican, volvamos a la presentación, hablando, ¿no es cierto? Yo voy, emito sonidos, ustedes me escuchan y logramos comunicarnos. Sin embargo, las neuronas se comunican a la forma de sinapsis, ¿ya? Esto es importante, como les decía, porque acá son donde las drogas van a producir una serie de efectos que hoy día queremos discutir. Ok, dame la siguiente, Fer. Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Porque el tema de las drogas es súper amplio, ¿no es cierto? Bueno, aquí puse algunos ejemplos, puse drogas legales e ilegales, que se va a servir, ¿no es cierto? Debido a que básicamente, probablemente entre las personas que estamos acá, el consumo de sustancias no sea igual. Algunas personas se van a centrar en algunas sustancias y otras se van a centrar en otras. ¿Qué es lo que más consumimos hoy día en nuestra sociedad? Dentro de las drogas legales tenemos el tabaco, la nicotina, el alcohol, como ejemplos clásicos. Y dentro de las ilegales tenemos el cannabis, la cocaína y una serie de otras sustancias, ¿no es cierto?, que hoy día son conocidas como psicotrópicos, que son ilegales, donde están los opiáceos, ¿no es cierto?, la heroína, dentro de algunos, pastillas y fármacos sintéticos como el LSD, también hoy día son consumidos, ¿no es cierto?, y son categorizados como ilegales. Por lo tanto, vamos a hacer un breve repaso. La intención no va a ser incentivar un poco el debate, por lo tanto, si alguien de ustedes quiere hacer una pregunta entre medio, yo no tengo ningún problema, de cómo estas sustancias afectan nuestro cerebro, ¿ya? Brevemente, así muy brevemente. La siguiente, por favor. Ok, primero, la favorita de muchos, el alcohol. El alcohol, chicos, yo tenía una presentación, debo decir de verdad, muy sinceramente distinta a esta presentación, sin embargo, mi computador está enfermito, está en servicio técnico, y tuve una serie de problemas. Sin embargo, un sociólogo que hizo una investigación aquí en la Universidad de Concepción, en que encuestó a 2.500 y tantas personas, y les preguntó qué drogas consumían. Universidad de Concepción. ¿Qué arrojó ese estudio? Ese estudio arrojó que la droga favorita de la universidad es el alcohol. Eso arrojó. El 95% de las personas entre 22 y 24 años tienen personas entre 22 y 24 tienen un 95% de prevalencia en términos del alcohol. Quiere decir que casi toda la gente consume alcohol a esa edad. Le siguen otras, le sigue el cannabis, ¿no es cierto?, dentro de drogas ilegales, y el tabaco son las drogas que más se consumen. ¿Qué hace el alcohol? El alcohol, chicos, junto a muchas otras sustancias, afecta unas proteínas que están en las neuronas, que son receptores que se llaman, y estos receptores afectan una serie de procesos cerebrales y físicos importantes. Por ejemplo, una persona que consuma una dosis exagerada de alcohol, yo creo que una dosis exagerada de alcohol deben ser algo así como, no sé, o una alta concentración de alcohol, sobre 7 u 8 vasos unitarios, yo creo que eso es mucho.
puede, dependiendo de la talla de la persona, sufrir una serie de problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque las neuronas que controlan nuestro ritmo respiratorio tienen estas proteínas. Cuando ustedes consumen alcohol, afectan la función de esta proteína y por lo tanto afectan la función de la neurona donde esté esa proteína, ¿ya? El alcohol en particular es capaz de afectar a receptores que se llaman receptores de GABA y capaz de afectar a receptores que se llaman receptores de glicina. Son receptores que son inhibitorios, chicos, porque permiten inhibir a la neurona que esté delante de ellas. Si ustedes inhiben una inhibición, en algunos casos pueden tener una excitación. Y si ustedes me preguntan a mí, yo he visto mucha gente que consume alcohol que puede pasar por estados de euforia. Esa razón probablemente, y no es siempre, el estado de euforia es transitorio y le precede a un estado depresivo, porque esta droga está catalogada como una droga depresora, ¿no es cierto? Deprime nuestro sistema nervioso central. Sin embargo, ¿por qué en algunos momentos uno puede tener un estado de euforia? Porque el blanco farmacológico donde actúa es una proteína que inhibe. Y si ustedes inhiben a una inhibición, producen una excitación. Ok, estas proteínas no solamente son afectadas por alcohol, sino también por los anestésicos generales. Cuando ustedes se someten a algún proceso quirúrgico que tengan que ser sedados, les van a inyectar una serie de sustancias como el propofol, por ejemplo, que fue el mismo al cual era adicto Michael Jackson, que le provocó la muerte probablemente. Tiene el mismo blanco donde afectan el alcohol y otras sustancias. Estas proteínas son importantes para mantenernos conscientes, para funcionar y para vivir, si ustedes logran estas funciones. La siguiente, por favor. Ok, ¿qué pasa con la cocaína y qué pasa con los opioides? Sustancias que son, en este caso, algunas de ellas legales, como la cocaína. Los opioides, tenemos opioides legales, como la morfina, ¿no es cierto?, y los derivados opiáceos, muy consumidos en la clínica, ¿no es cierto?, para el tratamiento del dolor. Y también tenemos a la heroína como un ejemplo de un opioide ilegal. Una particularidad de estas sustancias, de los opioides y la cocaína, es que generan alta dependencia. Hay muchas sustancias en las que genera más o menos dependencia. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que los opioides. Sin embargo, ¿por qué producen dependencia? Es un tema. Vamos a tratar de enfocarnos en ello hacia el final de la presentación. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen la cocaína y qué es lo que hacen los opioides? La cocaína en particular, tenemos algún puntero o algo así. La cocaína, chicos, lo que hace es bloquear, inhibir, alterar la función de un transportador de dopamina. La dopamina, chicos, es un neurotransmisor del sistema nervioso central. Los neurotransmisores tienen que salir de esta neurona hacia acá afuera. Ese punto rojo es un neurotransmisor. Cuando salen hacia afuera, producen un efecto. Después de que producen ese efecto, este neurotransmisor tiene que ser recaptado, vuelto a incorporar a la neurona para poder volver a usarlo. Drogas como la cocaína producen que este transportador, cuya función es tomar la dopamina y volver a meterla dentro de la neurona, no lo pueden hacer. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que cuando ustedes consumen cocaína, o su cerebro consume cocaína, la cantidad de neurotransmisor que hay afuera de la neurona es mayor. Por lo tanto, todos los efectos que ustedes puedan observar en una persona que consume cocaína están asociados a que transitoriamente en ese cerebro hay más neurotransmisores dando vueltas. ¿Qué neurotransmisor? Dopamina en particular. No es el único blanco de la cocaína. Técnicamente hablando, bloquea receptores de serotonina, por lo tanto, también podría haber otras proteínas que pueden estar viendo alterada su función. Por lo tanto, acá actúa la cocaína, ¿ya? Recuerden eso. Los opioides, ¿qué es lo que hacen? Para los opioides, chicos, no está 100% claro, sin embargo, probablemente, debido a que como raza existimos desde un buen tiempo, tenemos receptores para opioides dentro de nuestro cuerpo, en nuestras neuronas, ¿ya? Eso es algo bueno, ¿ya? Porque nos permiten, básicamente, que cuando consumimos morfina y si nos duele algo, la morfina haga un efecto, ¿no es cierto?, y nos podamos sedar. Sin embargo, no está 100% claro, pero este tipo de sustancias, los opioides, generan rápidamente dependencia. El efecto de los opioides, a través de su receptor para opioides, produce que esta neurona que está acá libere más neurotransmisor. Técnicamente hablando, chicos, hoy día no vamos a poder hacer una explicación acabada de cómo estas drogas afectan. Mi idea principal es que ustedes se lleven para la casa de que cuando consumen cocaína aumenta la cantidad de neurotransmisor en el medio extracelular, afuera. Más dopamina hace que esta neurona libere otros neurotransmisores. Eso no se lo había dicho. Glutamato se llama. Más glutamato, más excitación, más efecto. Ese es como actúa la cocaína. Los opioides no hacen lo mismo. Utilizan otro receptor, otra proteína que está en la membrana, pero que produce un efecto parecido, no idéntico al que produce la cocaína. Hace que esta neurona libere más glutamato.
Por lo tanto, aquellas personas que consumen este tipo de sustancias pueden pasar por estados en los cuales presenten mayor excitación porque sus neuronas excitatorias están más activadas. Dame la siguiente, por favor. Ok, estamos repasando brevemente algunas sustancias. ¿Qué pasa con el cannabis? En el caso del cannabis pasa algo bien interesante. También tenemos receptores endógenos, receptores presentes en nuestras neuronas para cannabinoides. Probablemente porque como raza también he estado expuesto a este tipo de sustancias desde hace montones de años, ¿no es cierto? Y eso justifica la presencia de este tipo de receptor. ¿Qué hace este receptor? Cuando uno lo activa con cannabinoides, ya sea los cannabinoides que provienen de la planta, fitocannabinoides que le dicen algunas personas, cannabinoides que son los que tenemos en nuestra sangre, producen que la neurona donde estén presentes libere menos neurotransmisor. La función de las neuronas es liberar neurotransmisores cuando sea necesario. Si es que ustedes tienen endocannabinoides dando vuelta o cannabinoides de la planta, se va a activar este receptor y este receptor, dame la siguiente por favor, va a hacer que estos neurotransmisores ya no salgan hacia afuera. Es por eso que esta sustancia es como una droga depresora también. Es una sustancia que deprime el sistema nervioso central. Sin embargo, personas que consumen este tipo de sustancias refieren que también pueden pasar por estados no de euforia, pero más bien excitatorios. ¿Por qué? Que este tipo de receptores, los receptores para cannabis, están ampliamente presentes, chicos, en neuronas que inhiben. Por lo tanto, si ustedes inhiben a una neurona que inhibe, lo que se consigue transitoriamente es una excitación. Sin embargo, receptores que también están presentes en muchas neuronas producen un efecto que generalmente es un efecto sedativo. ¿Ya? La siguiente, por favor. Ok, este es un breve repaso sobre algunas sustancias. Exclusivamente, yo sé que me quedo corto, sin embargo, me dijeron que esto tenía que ser en 20 minutos. Por lo tanto, faltan otras, cafeína, falta la nicotina, ¿no es cierto?, que son sustancias que también consumimos mucho y que generan bastante dependencia. Sin embargo, me gustaría hablarles un poco de el efecto de sustancias, o por ejemplo, el daño que realmente estas sustancias pueden producir, porque es una realidad. Las drogas, chicos, daños es que son consumidas de manera inadecuada. ¿Qué es una manera inadecuada? Un exceso prolongadamente en el tiempo, en grandes cantidades, en momentos inadecuados, etc. Hay varias razones para definir como mal un momento para consumir drogas. Si nosotros tomamos todas las sustancias que producen daños y hablamos del daño total que una sustancia puede producir, podemos separar el daño que estas sustancias producen en daños, esto es pequeñito, les pido disculpas, a otros y, daños que producen a los usuarios, que la consume, o a otros, que son los que te rodean, ¿no es cierto? Hay efectos que son de las personas que consumen ciertas sustancias y otros efectos que no tienen que ver directamente con tu cuerpo, pero sí que afectan a tu entorno, ¿ya? Me explico. Uno puede consumir alcohol, ¿no es cierto? Y el alcohol te puede producir un efecto a ti per se, de hacerte mal, producirte resaca, etc. Sin embargo, si tú subes a un auto y atropellas a alguien, eso es un daño que le produces a alguien más. Eso es un daño que le produces a otro. Es distinto del daño que te produces a ti mismo. Y si ustedes me preguntan a mí, es importante que como sociedad nos planteemos diferenciar cuáles son las sustancias que producen tanto más daño a ti mismo y más daño al resto de las personas. No es lo mismo y hay que diferenciarlas. Ahora, dentro de los daños, dentro de los daños que podemos encontrar hacia los usuarios tenemos distintos tipos. Tenemos daños físicos, psicológicos y sociales. Físicos directamente relacionados con la persona. Un problema, ¿no es cierto?, que se te muera un pedazo del cerebro si consumiste algo. Eso es un daño físico personal. Psicológico, que al morirse ese pedazo de cerebro te altere, ¿no es cierto?, alguna habilidad, ¿no es cierto?, y tengas un problema, por ejemplo, de atención, etc. Daño psicológico. Social, que esto afecte un poco a tu capacidad de comunicarte con el entorno. Es un daño social. Sin embargo, tenemos daños hacia otras personas y esos son importantes que los diferenciemos. Principalmente en este caso tenemos daños que son psicológicos y sociales, físicos y psicosociales y sociales netamente hablando. El consumo de ciertas sustancias a veces produce más daño en las personas que te rodean que en ti mismo y eso es importante que lo tengamos presente. La siguiente, por favor. Ahora, estos datos que les muestro acá fueron hechos con una población de personas de Inglaterra, que son gente que consume más drogas que nosotros los chilenos. Así de simple, más alcohol, probablemente, claramente más alcohol y más de muchas otras sustancias. Ahora, ¿qué es lo que arrojó este estudio? No existen muchos estudios que muestren esto mismo en población chilena. Muestra que en realidad, chicos, esto que sale en rojo es el daño que produce la sustancia
hacia el resto de las personas, hacia otros, y aquí en celeste o en azul, el daño que produce la sustancia hacia tu cuerpo, hacia el usuario. El primero que sale allá es el alcohol. Si es que no los ven, yo se los digo. Esto que está acá, chicos, es el alcohol. Es la sustancia que más produce daño al resto de las personas y produce un daño importante hacia tu mismo cuerpo. Le sigue la heroína, le sigue el crack de cocaína, nuestra pasta base. La metanfetamina, fíjense, gran daño a la persona, casi nada de daño a tu entorno. Probablemente porque personas que tienen problemas con estas sustancias, técnicamente hablando, no alcanzan a alterar su entorno. Simplemente les pasan algo y se van, ¿no es cierto?, y tienen problemas. La metanfetamina. La cocaína. La cocaína, ¿no es cierto?, no produce tanto daño al resto de las personas, sí muchos daños al usuario. El tabaco es muy utilizado. Anfetaminas. Cannabis. Mucha gente discute hoy día sobre el cannabis. Dicen que es la droga de entrada, ¿no es cierto?, a otras sustancias. No es la droga que más produce daño. Hay que poner ojo en ese tipo de cosas. Y así, si seguimos avanzando, podemos hablar de un montón de sustancias. El LSD casi no produce daños a las otras personas y sí daños al usuario. La siguiente, si es que separamos solamente los efectos hacia otros, no hacia el usuario, que es un tema, podemos discutir, solamente los efectos hacia el resto de las personas, hacia tu entorno, la que más produce y que se dispara por sobre los demás es el alcohol. Así de simple, ese es el dato. Duro y bien distanciado del resto de las sustancias. ¿Quién le sigue? Le sigue la heroína. Acá está el alcohol. ¿No lo ve? De ahí atrás, yo se lo digo, es alcohol, ahí. ¿Qué dice ahí? Heroína. ¿Qué dice acá? Dice crack de cocaína. Dice una C, una K, crack, yo creo. Pasta base. ¿Dónde están las demás? El tabaco, proteína, el cannabis, que son sustancias que producen cierto daño al entorno, pero que es reducido respecto a, por ejemplo, el alcohol, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿por qué menciono esto? Esto es parte de mi crítica social, quizás. Porque hoy día vemos, ¿no es cierto?, como en montones de partes se discute sobre varias sustancias, sin embargo, el alcohol que se vende hoy día, yo puedo salir al Camada y comprar 10 botellas de pisco y nadie me va a decir nada. Y es una sustancia que produce mucho más daño a tu entorno que todas las demás drogas. La siguiente. Ok, ese es el tema 2. ¿Qué tipo de daño producen las drogas? Hay drogas que producen daños al usuario y hay drogas que producen daños al entorno. Otras que producen en dos, pero hay que separarlos, creo yo, eso es importante. Me gustaría que hablemos un poco, porque se me va a acabar el tiempo, sobre la dependencia, que es otro aspecto que las personas a veces se preguntan harto sobre las drogas. Las drogas producen dependencia. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Por qué producen dependencia? Hay hartas preguntas que son válidas. Y la razón probable por la cual las sustancias producen dependencia, sin estar 100% de estas claras, es porque muchas de ellas producen algún tipo de placer. Ahora, el placer, chicos, es relativo. No quiere decir que si ustedes se toman un café o se fuman un cigarro vayan a sentir un gran placer. Sin embargo, créanme, su cerebro está haciendo algo parecido, neurobiológicamente hablando, parecido a un placer. Está liberando dopamina. Y probablemente aquellas personas que presenten una dependencia a sustancias como la cocaína, la nicotina, el alcohol, o probablemente en general, quizás tengan, posterior al consumo de su sustancia, una gran liberación de dopamina de una región muy particular, que es esta que está acá, que se llama el área tegmental ventral, VTA. No le quiero dar mucha lata respecto a las regiones del cerebro. Sin embargo, hay regiones específicas que hoy día se saben que tienen que ver con el placer. Esta es una, el VTA. El VTA, que es una región que tiene que ver con el placer, se comunica por lo menos con dos regiones importantes. Uno se llama el núcleo accumbens, que es esta que está acá, y la otra, la corteza prefrontal. Estas dos regiones, chicos, hacen probablemente una cantidad impresionante de funciones cognitivas importantes. El núcleo accumbens tiene que ver con el deseo. Cuando ustedes desean algo, quieren obtener algo, quieren hacer algo, activan su núcleo accumbens. La corteza prefrontal genera ideas, pensamiento, raciocinio, planifica actividades. Cuando ustedes tienen una idea que quieren hacer, no el deseo mental, la idea, sea tu corteza prefrontal la que lo está haciendo. Por lo tanto, estas regiones dialogan entre sí, se comunican. La región que tiene que ver con el placer se comunica con la que tiene que ver con el deseo, y la que tiene que ver con el deseo se comunica con la de las ideas. Por lo tanto, todo relacionado. Ustedes tienen una idea, quiero salir hoy día a la noche. Dicen, sí, porque la fiesta va a estar buena. Disculpen los niños presentes. Generan una idea, eso lo hizo su corteza prefrontal. Sin embargo, tienen también deseo, porque quizá en esa fiesta
no voy a decir, hay niños presentes, pueden pasarlo bien, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Y pueden aumentar su deseo. Bueno, van a participar en esa región. Y cuando ustedes consiguen el objeto deseado o la actividad deseada, liberan dopamina y tienen placer. Y eso es porque después de pasarlo bien, chicos, se sienten bien, ¿ya? Porque probablemente liberaron mucha dopamina. Ahora, la razón de por qué nos hacemos adictos a ciertas sustancias está en este circuito probablemente. Algo pasa acá que nos hacemos dependientes. Sin embargo, la dependencia, chicos, para mí también es importante definirla como una función quizás no normal del cerebro, pero algo que nuestro cerebro hace frecuentemente, ¿ya? Si ustedes me preguntan a mí, la gente que probablemente es muy avara con el tema del dinero, presenta una adicción al dinero. Ellos toman billetes, creo yo, y les pasan cosas. En serio, de verdad. Yo creo que hay un tema y yo después de eso, de razonar eso, bueno, le doy una mirada bastante generosa a todos los millonarios de este país y cosas así, porque son realmente, probablemente, adictos al dinero. Por lo tanto, los como un enfermo que tiene una adicción, ¿no es cierto? Ahora, hay que definir si esa adicción es mala o buena. Puede ser mala si es que él actúa mal, ¿no es cierto? Por lo tanto, no todas las dependencias, no todas las adicciones pueden ser categorizadas como malas, ¿ya? Va a depender de lo que tú hagas con esa dependencia, lo que la va a definir como algo malo o algo no tan malo. Dame la siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué generamos dependencia? Yo usualmente no trato de hacer clase, hago clase algunas veces y no coloco mucho texto, pero a veces es inevitable. Para plantearles esta idea. ¿Por qué generamos dependencia? Porque el cerebro tiene una muy buena capacidad de adaptarse. Fenómeno que es conocido como plasticidad neuronal y que se cree es clave para todos los procesos cerebrales. Este concepto que se llama la plasticidad neuronal, plasticidad de algo maleable, de algo que es adaptable, es una característica de nuestro cerebro. Si ustedes toman mucho café, su cerebro se va a adaptar al café, por decir algo. Si ustedes hacen mucho deporte, a su cerebro le va a gustar hacer deporte y después probablemente es algo normal de cuando estamos frente a una sustancia que nos produce un bienestar, que la queramos repetir, ¿ya? Por lo tanto, probablemente con las sustancias que nos podamos generar dependencia, pueda pasar algo parecido. Yo no estoy diciendo que sea eso, es mi opinión, pero probablemente está muy relacionado. Y me gustaría, por lo tanto, invertir un poco de tiempo en contarles qué es lo que es la plasticidad. ¿Qué es esto de la plasticidad? La plasticidad es, como dice acá, una propiedad del cerebro, ¿no es cierto? Y fíjense, esto que sale acá es un registro. Nosotros en el laboratorio hacemos electrofisiología, le ponemos electrodo a las neuronitas y registramos sus corrientes. Este es el registro de una neurona, 2 minutos de vida de una neurona, de aquí a allá. Esto que está acá es un zoom, una ampliación de eso que sale ahí. Cuéntenme, ¿esto que sale acá, se ve igual que acá? No, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Tienen que decir algo? ¿Sí? ¿No? No. Esto no se ve igual, ¿no es cierto? ¿Por qué no se ve igual? Porque esta neurona que sale acá abajo es una neurona que se adaptó, cambió. ¿Y por qué cambió? Cambió porque yo la incubé, le puse una droga. Una droga, en este caso, un bloqueador de un fármaco. Pero no ninguna de las drogas que hemos mencionado acá. Una droga, cualquiera, una sustancia. ¿Cómo respondió esta neurona? Así, tiene más de estas rayitas. ¿Qué son estas rayitas? Son comunicación. Neurona pasándole un neurotransmisor a la otra, diciéndole, hey, neuronita. Y aquí hay muchas más que acá arriba. Por lo tanto, ¿por qué esto puede pasar? Porque las neuronas se adaptan, chicos. Y eso es un reflejo de la plasticidad. La siguiente. Ahora, esto de la plasticidad, en estricto rigor, es importante para todas nuestras funciones cerebrales. Cuando ustedes aprenden un libro, yo todavía me acuerdo de algunos libros antiguos que nos hacían leer en el colegio, que la otra vez me sorprendí cuando contesto en una clase que un libro que nosotros nos hicieron leer como en segundo medio, ahora se lee como en séptimo básico, que es Gracia y el forastero. ¿Se lo leyeron? ¿Sí? Sí, Gracia y el forastero. Hay una parte en que Gracia y el forastero, niñas presentes, tienen intimidad. Yo me acuerdo de esa parte cuando leí eso, y eso lo leí en segundo, tengo 30. Por lo tanto, cuando ustedes leen, chicos, y aprenden, probablemente ese recuerdo va a estar mucho tiempo en su cerebro. ¿Cuál es la razón? Dame la siguiente, por favor. Porque regiones de su cerebro hacen cambios plásticos que duran, permanecen. Y probablemente si ustedes asocian esto a una emoción, ustedes puedan justificar porque pueden recordar cuando les regalaron su primer autito, su primera polola, etcétera, porque son cosas que emocionalmente son importantes y las memorizaron, ¿ya? Eso es importante. ¿Por qué las memorizaron? Porque zonas cambiaron y no volvieron a ser las de antes. Cambiaron de esta forma. Esta es la neurona antes de aprender, acá abajo. Empezó a aprender y quedó así permanentemente en el tiempo. Si ustedes no hacen ese recuerdo, probablemente lo pierdan. Sin embargo, en este caso,
una buena cantidad de información puede permanecer en nuestro cerebro porque el cerebro es plástico. Y los cambios plásticos, algunos de ellos, duran. La siguiente, por favor. Ahora, volviendo al tema de las sustancias, ¿no es cierto?, de las drogas, no está 100% claro, chicos. Yo no puedo decirles, generamos dependencia porque aquí actúa esta molécula y hace esto. Se está discutiendo, se está tratando de llegar a ese conocimiento. Sin embargo, ¿qué les puedo decir? Algo interesante. Que en esta región, el VTA, que yo les mencionaba anteriormente, que es una región que tiene que ver con el placer, las drogas afectan de manera distinta. Sustancias que producen mucha dependencia afectan de una manera aquí, y sustancias que no producen tanta dependencia afectan de otra manera. Y de hecho, lo afectan de manera opuesta. Y a mí eso no me dejó llamar la atención cuando lo noté. Esta región, el área tegmental ventral, VTA, cuando uno utiliza cocaína o nicotina, dos sustancias que producen una alta dependencia física, producen este tipo de efecto. Un efecto que se llama LTP. Aumentan la actividad de las neuronas y estas neuronas quedan en este estado. Sin embargo, el cannabis, que es una sustancia que se acepta hoy día, que no es que no produzca dependencia, produce dependencia física. Eso es algo que se acepta hoy día del cannabis. Es distinto en el caso del usuario. No sé si han visto una persona dejando de consumir tabaco. Yo sí. Y es bastante duro en el fondo los primeros días y requiere de apoyo, requiere de alguien, de un amigo, o sea, de un montón de mentitas y de pastillas para hacer que esa persona se sienta un poco mejor. ¿Por qué? Porque el efecto probablemente que produce la nicotina y otros compuestos que están presentes en el tabaco actúa de manera distinta a cómo actúan aquellas drogas que no producen tanta dependencia. Por lo tanto, responder esta pregunta, ¿por qué hay dependencia? Sin embargo, me gustaría decirle que las drogas que la gente consume mayoritariamente no afectan de forma esta región llamada el VTA. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es la clave, por ejemplo, para tratar de solucionar algunas temáticas biomédicas asociadas al consumo de drogas? Bueno, la clave está en entender los mecanismos de cómo estas sustancias actúan. Y por eso es bueno, en el fondo, incentivar a que la gente haga investigación sobre estos temas. Porque si nosotros, por ejemplo, sabemos que la cocaína actúa aquí, en un transportador de dopamina, y nosotros encontramos la manera de diseñar un pequeño péptido, una proteína chiquitita, muy pequeñita, o un fármaco, por ejemplo, una molécula sintética, que después las farmacéuticas pueden meter en una pastilla y vendernos, que bloquee el efecto de la cocaína, bueno, tenemos una herramienta, técnica putativamente hablando, que podría ser buena para bloquear los efectos de la cocaína. ¿No es cierto? Si hiciéramos para cómo actúa cada una de estas sustancias, bueno, podríamos encontrar herramientas farmacológicas para modular, ¿no? El efecto de las sustancias, el efecto que las sustancias producen en nuestro cuerpo. Por lo tanto, yo no sé si esto les llama la atención, pero yo creo que es bueno, por ejemplo, que personas que estén bajo las influencias del alcohol de manera exagerada tengan quizás una posible herramienta farmacológica para disminuir los efectos periféricos, por decirlo, o motrices que estas personas tienen. Una persona que consume alcohol derechamente no debería manejar, sin embargo lo hacen. Bueno, ¿cómo reanimar a una persona que está bajo las influencias del alcohol? No los efectos de acá, sino los efectos motrices. Bueno, quizás anulando dónde actúa el alcohol. Y el alcohol actúa en ciertas proteínas. Hoy ya se saben dónde actúan las proteínas, todo el alcohol. Por lo tanto, hay que hacer investigación específica en los lugares donde estas drogas actúan. Y eso involucra conocer las proteínas, conocer cómo actúan literalmente ahí. Por lo tanto, la siguiente, me parece que es la última. Cosa es importante, estoy terminando, respecto a qué hay que hacer para entender mejor cómo participar de esta discusión de cómo las drogas afectan nuestro cuerpo. Y mi otra crítica, no sé si crítica o algo que les quería contar, es que leyendo yo me encuentro con este tipo de información. Que de repente dicen, ok, vamos a estudiar el efecto de la cocaína en ratones. Entonces toman un ratón y le inyectan intraperitonealmente, que es básicamente por aquí, si fuera ratón, 15 gramos por kilogramo de peso veces al día. Yo hice el cálculo para ratones que le inyectan cocaína y a ratones que le inyectan cannabis. 15 miligramos de cocaína pura por kilogramo de peso al día es básicamente equivale a 4.98 gramos de cocaína al 20%, que según un amigo PDI me dice que es una cocaína buena, así que uno puede encontrar en este país, en la calle. Bueno, esa es la cocaína que consume la gente. Tiene 20% de principio activo puro. Por lo tanto, si lo llevamos a la realidad, a ese ratón, veces al día, le están inyectando a su sangre, a su intraperitonealmente cuerpo,
equivalente a 5 gramos de la cocaína que consume un humano cualquiera real, una persona real, no un ratón. Por lo tanto, me parece que es algo desproporcionado. Con el caso del cannabis pasa algo parecido. A los animales generalmente le inyectan 5 miligramos por kilogramo de peso, directo a su cuerpo. Eso para un individuo, bueno, esto está hecho para un individuo de 70 kilos, ojo. Para un individuo de 70 kilos equivale a que se fume 3.94 cigarros de cannabis de 0,5 gramos con un cannabis al 18% de THC, lo cual, créanme chicos, es un cannabis potente, y este cigarro que estoy acá no es un cigarro pequeño, es un cigarro con ciertas proporciones, por lo tanto, a este ratoncito le inyectan, por decirlo de algún modo, de 4 cigarros de cannabis, como si lo hubieran molido y se lo hubieran puesto a la sangre. Me parece que también es desproporcionado. Sobre todo si queremos sacar conclusiones, ¿no es cierto?, reales para gente que consume sustancias, como en nuestra sociedad. Eso es lo que me gustaría incentivar al debate, por favor. Si tienen algunas dudas, preguntas, pueden hacerlas, y espero haber estado a la altura de las circunstancias. Gracias. Por favor, y su pregunta. Hola, mi nombre es Andrea Donoso. Más que debate, en realidad me quedé con una duda. Tú hablaste de los cannabinoides y de los... Aquí estoy. Hablaste de los cannabinoides y también de los endocannabinoides, ¿no es cierto? Me gustaría saber cuál es la diferencia entre estos cannabinoides que consumimos de forma externa y los endocannabinoides que tenemos, y cuál es el efecto de estos endocannabinoides y por qué, en qué sentido son necesarios quizás para nuestro cuerpo o cerebro, etcétera. Primero que todo, la razón de por qué tenemos endocannabinoides, alguna gente no lo tiene 100% claro, están ahí, se descubrieron como el año 90, para que te hagas una idea, no hace mucho, a diferencia de otras sustancias. Receptores de opioides hay desde los 70, bueno, los de cannabis aparecieron en el 90. No quiere decir que hayan aparecido ahí, no, llevan años. Ahora, la razón no te la voy a poder decir, sin embargo, la principal diferencia entre los endocannabinoides que están presentes en nuestro cuerpo, los fitocannabinoides que están presentes en la planta, es la potencia, básicamente, ¿ya? Los endocannabinoides actúan más suavemente, por decirlo de algún modo, se unen a la misma proteína, esa proteína es esta que está acá, y se llama receptor para cannabis, CB1, aquí se unen, y la única diferencia con respecto al otro fitocannabinoide, como el THC, es que lo hacen de manera con más afinidad y más intensamente. Por lo tanto, si comparamos los efectos, este efecto es más suave y el efecto del THC es más fuerte. Eso, en resumidas cuentas, una diferencia importante entre cómo actúan. Ahora, el blanco donde actúan es parecido, idéntico, según si tomamos como blanco la proteína CB1, es el mismo. Sin embargo, probablemente los efectos que observamos cuando una persona consume fitocannabinoides o cuando le administran endocannabinoides no sean los mismos, porque no actúan sobre todas las mismas proteínas. En ese sentido, me gustaría remostrar una diapo. Eso es la parte más canábica, pero... Estas proteínas, las proteínas donde actúa el alcohol, son proteínas que también, por ejemplo, son sensibles o se ven afectadas por los cannabinoides. Por lo tanto, alguna gente que consume cannabis refiere que es una muy buena herramienta para el dolor, para el manejo del dolor. Bueno, la razón es porque las proteínas donde actúan son proteínas que tienen que ver con el dolor, como estas proteínas donde actúa el alcohol también. Por eso el alcohol también puede tener un efecto sedativo en algunas circunstancias. Los blancos pueden compartirse en algunos momentos. Ahora, usualmente casi todos los efectos del cannabis son a través de, uno los asocia al receptor para cannabis. Esto es otra opción, que actúen en otras proteínas distintas. En ese sentido, los endocannabinoides y los fitocannabinoides no tienen por qué actuar igual. Podemos tener endocannabinoides que pueden actuar acá y probablemente los fitocannabinoides no. Por decir algo, puede darse. Hola. Hola. Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Aguilera. Tenía 3 preguntas, pero ya se me olvidó la de otra, así que voy a hacer 2 no. La primera es que tú mencionas que tenemos receptores para los cannabinoides y para algunos opiáceos. ¿Tenemos receptores también para el alcohol? Esa es una pregunta. Lo otro tiene que ver con cómo llegan estos receptores a nosotros,
porque tú decías que era una cuestión casi evolutiva. Y la tercera, que tiene que ver con ver si es un mito o no, que plantea que ciertas drogas, específicamente los cannabinoides, matan las neuronas, mientras que otros dicen que la cantidad de neuronas que te afecta a un cigarrillo de cannabinoides es igual o inferior a una noche de mucho carrete. Eso. Primera, receptor para el alcohol, así técnicamente hablando, no existe un receptor específico para el alcohol. El alcohol se une, yo trabajo en un laboratorio, mi jefe lleva una buena cantidad de años estudiando el alcohol y hay en esencia dos grandes teorías. Una teoría dice que el alcohol se une directamente acá, es capaz de venir acá, tiene un sitio, una pequeña parte donde se une, específico, y afecta la función. Y otra teoría dice que en realidad afecta a otras proteínas que pueden afectar a estas. Una teoría indirecta. Que mi jefe, yo le creo, porque llevo 10 años trabajando ahí y he visto una cantidad de datos importantes como para justificar esa idea. Parece ser que dosis relativamente bajas de alcohol actúan por el mecanismo 2 que te describí, un mecanismo indirecto. Pero dosis altas de alcohol pueden directamente venir acá y afectar esto. Entonces, si tú eso lo consideras como un receptor de alcohol, podríamos, ¿no es cierto? Hay proteínas donde el alcohol, la gente dice que se une. Según yo, pasa en altas concentraciones. Y esas altas concentraciones son altas concentraciones de verdad, así difíciles de alcanzar en un humano consciente, de verdad. Eso es la pregunta 1, ¿ya? Pregunta 2, ¿por qué tenemos receptores para...? ¿Cómo habrían llegado los receptores de los opiáceos? A mí me encantaría que alguien me pudiera ayudar en esto. La verdad, las cosas es que yo siempre que discuto esto con algunos amigos sociólogos, antropólogos y cosas así, siempre recaemos en lo mismo. Puede ser que en el fondo evolutivamente estuvimos expuestos a estas sustancias desde pequeños y eso seleccionó humanos que tuvieron cannabinoides, receptores para cannabis, ¿no es cierto? Receptores para opiosos, y eso hace que estén ahí. Me encantaría decirte algo más, pero eso es lo que yo te puedo decir. ¿Me parece lógico? Sí. Si uno estuviste expuesto a la sustancia, que tenga un receptor. Hay cierta lógica, por lo menos para mí. Y la pregunta 3 era... Del mito. Bueno, lo que pasa es que en estricto rigor hay literatura científica en la cual se toman neuronas, por ejemplo, de hipocampo y se les coloca una cantidad importante de THC y las neuronas se mueren. Así, tal cual. Lo que pasa es que esa cantidad es 5 micromolar, 10 elevado a menos 9 moles. Sin embargo, lo que llega a tu cerebro cuando uno consume algún cigarro de cannabis es algo que se llama femtomolar, 10 elevado a la menos 12. 3 órdenes de magnitud... No, 15, ¿no es cierto? Femto, 15. 6 órdenes de magnitud. Entre femtomolar y picomolar se mueve la concentración de estas drogas en el cerebro. Y la gente hace investigación con 3 órdenes de magnitud más elevado. Entonces, en esas condiciones, tú puedes encontrar muerte neuronal. Sin embargo, yo siempre le digo a la gente, y allá ustedes lo que hacen... No voy a decir nada mejor. Después conversamos. No, pero en el fondo probablemente una cantidad moderada de estas sustancias no te maten las neuronas. No te maten las neuronas. Así como el alcohol, así como probable también tomarte una piscola no te va a producir muerte neuronal, ¿no? Tú a las neuronas en cultivo le puedes poner harto alcohol, montón, y no les pasa nada. Están ahí, happy. Disculpen, niños, de verdad. Hola, primero felicitarte, buena charla. Y tenía 2 preguntas. Una, que yo sé que por tema de tiempo no alcanzaste a explicar qué pasa bioquímicamente en el cerebro con la nicotina. Eso me gustaría saber. Y la otra, que también tuve una charla que diste en la Facultad de Ciencias Naturales para un ciclo de cultiva de tus derechos. Y algo recuerdo que nombraste del efecto de los cannabinoides, o sea que estos afectan a corto plazo sobre el hipocampo. Por lo tanto, tú algo dijiste, ¿sabes? De que uno no puede retener información a corto plazo. Por ejemplo, mientras uno está volado, podríamos decirse, no leerse un libro. Claro. Eso me gustaría hacer que lo puede explicar mejor. ¿Cuál es la primera? Sí, puedo hablar de eso. ¿Cuál es la primera? ¿Qué pasa bioquímicamente a nivel cerebral con la nicotina? ¿Con la nicotina? Sí. Ya. Bueno, la nicotina es una sustancia que hay receptores para nicotina que se unen a nicotina y otros neurotransmisores. Sin embargo, la nicotina produce probablemente efectos en varios tipos de neuronas, no solamente en uno. Ahora, a ver, por aquí tenemos algo. Ok. Esta neurona, que uno puede decir que es una neurona que libera opioides, neuronas que están en varias partes de nuestro cerebro, también es sensible
a nicotina, por ejemplo, y alcohol. Ahora, hay neuronas que están en nuestro, por ejemplo, neuronas periféricas que llevan información hacia nuestros brazos, que tienen receptores para nicotina, donde si tú te fumas un cigarro, también puedes producir un efecto en esas neuronas. Yo honestamente tengo poca experiencia respecto a los efectos físicos que produce la nicotina en el cuerpo, porque es una sustancia que no consumo nunca en mi vida. Sin embargo, el efecto es variado. Hay neuronas donde esto pueden actuar, como esta neurona que libera opioides, y va a potenciar o a actuar parecido a como si uno estuviera, ojo, no es idéntico, como si estuviera liberando opioides, ¿no es cierto?, pero empujados por la nicotina. Y por lo tanto, algunas personas que se consumen un pucho refieren que se sienten súper bien, que después tienen el ánimo para arriba, que sienten como que despiertan y un montón de cosas. ¿La razón? Bueno, porque al tú liberar opioides, haces que esta neurona libere glutamato. Y el glutamato es excitatorio y te estimula un poco. Entonces es una explicación simplista de qué puede estar haciendo la nicotina, reduccionista acá, de una visión muy reduccionista. Pero esa es una posible explicación. Y lo otro tiene que ver con que, en general, todas las sustancias que son capaces de llegar a nuestro organismo son metabolizadas y son eliminadas también por nuestro cuerpo. Algunas están más tiempo adentro, otras están menos. El cannabis es una sustancia que tiene una vida media de algo así como 56 horas. Después de 56 horas, tú en teoría tenés la mitad de concentración que había 56 horas antes. Por lo tanto, después de unos 56 por 2, 100, 5 días, ¿cuántos son eso? ¿Un poco más? 5 días ya deberías tener poco cannabinoide dando vuelta. ¿Qué es lo que hacen los cannabinoides? Los cannabinoides afectan la función del hipocampo. Rápido por acá. Y el hipocampo, que es receptores para cannabis, es una región que tiene que ver con la memoria. Entonces, este es un ejemplo con ratoncitos. Los ratoncitos son súper buenos nadadores. Yo siempre cuento esta historia. Y nosotros nos podemos estudiar en una plataforma, en una piscina, en la cual echamos a los ratoncitos y los ratoncitos nadan hasta que encuentran esta plataforma que está escondida acá. Está bajo el agua, 1 centímetro bajo el agua, entonces él no lo ve hasta que llega ahí y se para. Si tú agarras a un ratón y lo haces este entrenamiento, el ratón se demora en encontrar su plataforma. Sin embargo, si lo haces 10 veces, el ratón no es tonto, llega, pum, la encontró, aprendió dónde está la plataforma. Bueno, los ratones que consumen cannabis o aquellas personas que tengan lesionado su hipocampo van a hacer esto mismo, fíjate, se parece. Sin embargo, 10 veces después, el ratón sigue sin encontrar su camino. ¿Por qué? Porque en ese momento la concentración de cannabinoides hace que tú tengas tu hipocampo alterado. Entonces, yo le recomiendo a la gente, si ustedes quieren aprenderse un libro, si ustedes quieren aprender matemática, si es que ustedes quieren poner atención en clase de buena manera y memorizar, no consuman este tipo de sustancias en ese momento. Porque en el fondo afectan directamente a una región que tiene que ver con cómo tu cuerpo guarda información. Tu cerebro toma esa información. Ahora, al extremo de la importancia del hipocampo, para que te hagas una idea, que es que en personas en que les sacaron el hipocampo, no pueden memorizar nada. Y esta otra historia interesante. Si a ti te sacan el hipocampo, vas a perder una capacidad de recordar nueva información, no información pasada. Por lo tanto, ¿quieres aprender ese libro? Yo creo que sí. Bueno, consume, por decirlo, después. O la dosis también es muy importante. Yo no le recomiendo a la gente que vaya a clase drogado, básicamente, de verdad. La clase es un momento en el cual tú tienes que poner atención, hay una persona ahí que está tratando de enseñarte, cual es algo que tú tienes que respetar, y por lo tanto, ¿por qué no ponerle atención? Eso es una cosa. Hay gente que dice, no, pero a mí no me afecta la atención. ¿Pero qué pasa con tu memoria? Con tu capacidad de grabar información. Yo creo que sí se va alterado. ¿Por qué? Porque el hipocampo está lleno de cannabinoide receptor 1. Esa es la razón. Eso. Sí. Bueno, mi nombre es Carmen Gloria. Primero felicitarte, encuentro que ha sido una presentación súper completa y quería hacer algunos aportes a las preguntas que habían hecho. Yo soy psiquiatra, trabajo en adicciones y a propósito de la memoria, ya que habían tocado eso, un poco reforzar, como él creo que fue a la presentación de Ciencias Naturales, que lo que se afecta efectivamente en el cannabis es la potenciación a largo plazo mediada por los receptores de glutamatérgicos. En el fondo, la potenciación a largo plazo tiene que ver con la memoria, tal como tú lo mencionabas, y esa acción del cannabis sobre el glutamato es lo que a largo plazo, en el fondo, va a afectar la memoria en los usuarios, y no solo esta dosis, sino que los usuarios de dosis moderada, tal como tú acabas de mencionar. Sí. Sí. Y personas que, para que no se queden con la idea de que en el fondo, si ustedes consumen un cigarro de cannabis, van a perder sus funciones. No, las van a perder mientras las sustancias estén ahí. Eso es un tema importante. De hecho, no hay evidencia que soporte que tus funciones en el largo plazo se hayan alterado. Que si ustedes
están todo el tiempo tratando de aprender con su hipocampo inhibido, apagado, va a ser más difícil. Eso es una alteración. Pero teóricamente hablando, mientras las sustancias estén presentes, debería haberse alterado la función. Después, uno debería recuperar la función normal. Pero ¿puedo hacer una acotación ahí? Sí, claro. Efectivamente, sí hay un estudio reciente que fue hecho en adolescentes. Yo no tengo la referencia, lo escuché hace poco, hace 2 semanas, en una presentación en el capítulo de adicciones de la Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. Y fue un neurobiólogo, que no era tan claro como tú, pero hizo un muy buen aporte también. Y él nos mostraba un estudio reciente en el cual se encontraba que efectivamente cuando el consumo era precoz en adolescentes, efectivamente, independiente de la dosis utilizada, el daño a largo plazo era irreversible. Y eso es importante tener en cuenta. Y lo otro, yo quisiera hablar también desde la clínica. A mí me ha tocado ver usuarios de cannabinoides fuera de Chile. Tal como tú dices, los europeos, yo estuve en Europa un par de años, consumen de todo mucho más que nosotros. Y cuando yo les mencionaba en esta reunión que yo tenía una paciente, por ejemplo, en Francia que consumía 20 pitos diarios durante muchos años, sí, eso. Exactamente, 20. Esa mujer tenía un deterioro enorme en la memoria, entonces también yo creo que efectivamente cuando el consumo es crónico y en altas dosis, ella realmente casi lloraba por este deterioro de la memoria, porque me decía, doctora, es que yo no sé dónde, realmente me da mucha pena, yo dejo las llaves, estoy como las viejitas, dejo las llaves, no sé dónde están, las tengo que volver a buscar, o sea, depende mucho del tiempo de uso y las dosis también. Y lo otro también es que efectivamente quería hacer 2 acotaciones. Una sola cosa en la que discrepé de tu presentación es que efectivamente yo creo que, desde mi perspectiva, todas las dependencias son malas. Independiente si son al dinero o a lo que tú dices, son negativas. ¿Por qué? Porque en el fondo implican una pérdida de libertad, una alteración completa del circuito de la motivación, como se llama actualmente lo que tú mostrabas del circuito del placer, que hoy en día me parece que es muy interesante también que se ha cambiado el nombre de circuito del placer a circuito de la motivación, porque tal como tú mencionabas, es toda una secuencia de estas que tienen que ver con las cosas que a mí me motivan en la vida. Y claro, cuando uno tiene una dependencia, mi motivación ya no está dada por un tema solo de voluntad o por una intención positiva hacia algo, sino que estoy en el fondo absolutamente presa de algo o preso de algo que me causó dependencia. Bueno, y el tema, ya se me fue la idea, lo otro que iba a votar a propósito de la dependencia, no sé, ¿alguien quería decir algo primero? ¿Sí? Yo creo que en el fondo, de alguna manera, lo importante es que el uso de cualquier sustancia precozmente, tal como tú le decías a los niños, va a afectar o va a poner en riesgo. ¿Se escucha? Sí. Va a poner más en riesgo de hacerse dependiente a largo plazo de una sustancia. El tiempo de uso, eso era lo otro que iba a agregar, que justamente no existe una cosa específica que determine que uno se haga dependiente o no, tal como tú lo mencionabas, porque la dependencia de sustancias es un fenómeno biopsicosocial, pero cada vez más se van estudiando cosas a propósito del cannabis que hacen la diferencia entre si alguien tiene más riesgo de ser adicto o no. En esta misma presentación que yo te mencionaba, habían encontrado efectivamente unas alteraciones de aminoácidos en las ratas, pero que no sabemos si en humanos pueden tener el mismo efecto. En la mezcla había, por ejemplo, se estudiaban algunos que tenían alelo metionina y que podían consumir una cantidad enorme de cannabis y no les iba a pasar nada, no iban a generar en el fondo la conducta dependiente que sí tenían los que tenían el alelo valina-valina. Entonces, si bien es cierto, es un fenómeno biopsicosocial, de todas maneras, cada vez se conocen más factores biológicos que hacen que se predisponga a ser dependiente o no de algo. Pero como no podemos saberlo de antemano, el consejo siempre es evitar en el fondo el consumo precoz y sobre todo evitar el consumo en altas dosis de lo que sea. Sí, o sea, me gustaría aclarar algunas cosas para las personas que están acá, para los papás que están acá y para los niños que están acá. Yo en realidad estoy bastante de acuerdo con varios puntos. En algunos más, en otros parcialmente, pero en general estoy bastante de acuerdo contigo. Yo promuevo que en el fondo la infancia sea un periodo en el cual tú le des el espacio a tu cerebro de que crezca, ¿no es cierto? Y en el cual llegue hasta una cierta edad en la cual tu cerebro va a estar fisiológicamente mejor preparado para un montón de estímulos. Si no quieres, las drogas no son más que estímulos cerebrales que en cantidades inapropiadas, como dices tú, y en concentraciones inapropiadas, como dices tú, pueden hacer mal. Eso es verdad. Por lo tanto, yo soy de esa misma medida. Yo todo lo que he mencionado acá lo hago la diferencia entre un cerebro de un niño y un cerebro de un adulto. Todos estos cerebros son de personas de 20 años, por decirlo, ¿ya? Yo hago otra charla que se llama la neurobiología del consumo responsable. Tiene que ver netamente con cosas de cantidad, frecuencia de consumo, momentos de consumo y el tipo de sustancia que tú consumas. No es lo mismo consumir heroína que consumir cannabis. Yo hago la diferencia.
Ahora, en términos biológicos, para complementar lo que decías tú, yo creo que sí. Esto es algo que hacen las neuronas. A veces la gente se le olvida, ¿no es cierto?, que el cerebro está constituido por neuronas, por lo tanto, son las neuronas las que van a hacer todo lo que te pase socialmente hablando. Por lo tanto, van a haber cosas biológicas que podamos detectar en las dependencias. Yo estoy bastante de acuerdo contigo, sí, me gustaría reforzar ese punto. Pero, sin embargo, hay una carencia de información en varios temas. Yo cuando decía de que no está comprobado de que las personas no tengan alteraciones de largo plazo en la memoria, me refería en adultos. En niños, en personas, yo he encontrado artículos y es cosa de meterse al Senda. Ellos colocan varios de esos papers y yo los leo, ¿no es cierto? Y soy bien crítico con ellos, pero son en población joven y el efecto es distinto. La razón es porque nuestro cerebro cuando somos chiquititos es muy bueno para cambiar, demasiado bueno. Por eso es una época maravillosa, porque uno aprende rápidamente. Después, créanme, cuando sean más grandes les va a costar más. Entonces tienen que aprovechar eso. En serio, de verdad. Por lo tanto, en ese momento es mejor tener un cerebro, control, como digo, en ausencia de sustancias. Y esto no, café, tabaco, poquito de todas esas cosas, chicos. ¿Hasta cuándo? Hasta los 20. Todo acá, después. Vale. Bueno, yo quería retomar un poco lo que tú habías preguntado que tiene que ver con el tema evolutivo de la sustancia. Y es súper difícil explicar que, o sea, hablando en términos evolutivos, digamos, las dimensiones temporales son enormes. O sea, no estamos hablando de 10.000 años ni de 20.000 años, estamos hablando de mucho más. Y en ese contexto es súper difícil explicar una evolución conjunta entre el hombre y estas sustancias. Pero con respecto, por lo menos, al THC, que es lo que yo conozco, en el cuerpo secreta una sustancia que se llama anandamida, que es en realidad la que ocupa estos receptores de cannabinoides, como decimos nosotros. En el caso de la cocaína, ¿la cocaína era la que tenía la comparación? Ah, los opioides. Ya, en el caso de los opioides, no sé, por lo menos de la historia que tenemos documentada, así como de escritos, que yo conozca, son 10.000 años más o menos del uso de cannabis como planta medicinal y todo eso, ¿sí? ¿De los chinos? Claro. Claro, entonces explicar, digamos, la evolución de la sustancia con el hombre es difícil, pero si tú lo haces haciendo el símil entre la sustancia, entre los endocannabinoides y los cannabinoides externos, te puedes dar cuenta que la diferencia está, como decías tú, en la cantidad y en la potencia del compuesto, digamos. Igual, la forma de los cannabinoides endógenos no es muy parecida a la forma de los fitocannabinoides, son bien distintos. Y no está 100% claro debido a que no se conocen a cabalidad las estructuras no está cristalizado el cannabinoide receptor 1, ¿no es cierto? ¿No? Por lo tanto, no está cristalizado, ¿no, profe? ¿Usted sabe? No está cristalizado. Por lo tanto, es difícil saber específicamente cuál es la forma, pero probablemente en una de esas ni siquiera el mismo sitio dentro de la misma proteína. Por lo menos solamente por la forma. Entonces, no es claro por qué en el fondo los tenemos, pero están ahí. Hola, buenas tardes. Me llamo Cristian Figueroa. Tengo 3 preguntas. La primera es si, así como para el tratamiento del Parkinson se entrega a los pacientes L-Dopa, que es un precursor de dopamina, si existe la posibilidad de también, o si se ha investigado sobre algún componente que sea precursor del glutamato y eso aumente los niveles de la sustancia. No como compuestos. Yo creo que no se me viene a la mente nada enfocado como un precursor de glutamato. Precursor de glutamato. Sin embargo, mira, en algunas condiciones, algo que yo no he mencionado es que están las neuronas, y al lado de las neuronas están unas células que se llaman las células gliales. Y la glía toma los neurotransmisores, como el glutamato, los mete hacia adentro, se los lleva y después se los pasa a la neurona. En algunas condiciones esas glías no pueden hacer esa función y la cantidad de glutamato afuera de la neurona aumenta. Eso es lo único que se me viene ahora a la mente relacionado con cómo aumentar la concentración de glutamato extracelular. Sin embargo, no, así como la L-Dopa en particular, que fue un ejemplo bien claro que diste, la glutamina
la vía de síntesis del glutamato tiene que ver con la glutamina, por lo tanto, si tú consumieras glutamina, quizás aumentas la cantidad de glutamato. Pero por ahí, como precursor químico, te podría decir eso. Lo otro es sobre el tratamiento del alcoholismo, que conozco el tema del efecto Antaús que se utiliza, pero ustedes, no sé si hay otros, se está estudiando otro sistema de tratamiento. Buena pregunta. Quizás aquí podríamos, no sé si tú sabes algo, ahora, mira, yo trabajo en un laboratorio de investigación básica respecto al alcohol. Nosotros estamos tratando de enfocar cómo curar el alcoholismo o cómo curar el efecto del alcohol con un fármaco, por ejemplo, que va a ir a bloquear la acción del alcohol con la proteína. Esa es nuestra filosofía. Si logramos hacer eso, vamos a cambiar el efecto del alcohol. El alcoholismo propiamente es la dependencia que la sustancia genera. Y para eso probablemente esa no te va a ayudar mucho, si ya tienes la dependencia. La dependencia, como es un proceso que ocurre porque hay cambios físicos, estructurales y funcionales importantes, después volver atrás le toma tiempo. El cerebro es más bien, por decirlo, súper bueno para cambiar, sacar más bracitos, las neuronas, sacar un montón, conectarse mejor, pero cuando tú quieres que se desconecten o que esas comunicaciones vuelvan hacia atrás, le cuesta más. Entonces, eso es algo distinto. Ahí yo creo que puedes complementar para que la gente que está en el... Respecto a los precursores glutamatérgicos, en realidad hay algunos fármacos que tienen acciones indirectas sobre las vías glutamatérgicas que se usan para el tratamiento de la dependencia de alcohol, por ejemplo, como puede ser el acamprosato, que no se usa mucho acá porque es muy caro, no está en el sistema público, y también lo que es el normatol, que es gabapentina, también tienen algún efecto similar sobre estos sistemas y se usan justamente para disminuir de alguna manera los síntomas de abstinencia en los pacientes con dependencia de alcohol y disminuir más que nada, más que los síntomas de abstinencia, disminuir el refuerzo a largo plazo por esta sustancia. ¿Son glutamatérgicos todos o son, porque el segundo que mencionaste, yo escuché que era dopaminérgico también, que produce... Sí, lo que pasa es que actúan de un modo bastante general, pero el acamprosato, si es por glutamato, el acamprosato es el más específicamente que actúa sobre esa vía. Pero la gabapentina también. La gabapentina es un anticonvulsivante que se usa con un cierto efecto para disminuir, puede inducir sueño, tiene un montón de efectos y se usa para disminuir un poco los síntomas de abstinencia del alcohol. Pero el acamprosato se usa para disminuir el refuerzo a largo plazo, esa es la que es más glutamatérgica. Hay otras sustancias también que se usan, por ejemplo, que tienen una acción sobre la vía de glutamato, que en Chile no lo usamos, que a mí me hubiera gustado mucho poder demostrar que tiene un efecto sobre los dependientes de pasta base, que es la N-acetilcisteína, que es un medicamento que se usa, en realidad se usa como protector renal, qué sé yo, para los exámenes que usan medio contraste. Pero se puede, es súper barato, sí. Tiramos las neuronas. Vamos a hacer un proyecto ya. Sí. Pero es muy interesante, es súper barato, sale 150 pesos diario el tratamiento y efectivamente disminuye el craving en los pacientes usuarios de cocaína. Y yo lo probé en algunos pacientes acá usuarios de pasta base y efectivamente disminuye el craving, pero no fue con un protocolo tan... O sea, no pude hacer un protocolo muy claro como para decir que eso fue solo eso, pero mi impresión es que efectivamente influía mucho sobre la disminución del craving. ¿Te puedo hacer una pregunta, Jody? ¿Sí? Lo que pasa es que, ¿qué pasa, por ejemplo, yo dialogo mucho con algunos amigos psicólogos que trabajan en dependencias también y en el fondo... El consumo de pasta base disminuye notablemente en personas que empiezan a consumir cannabis por mecanismos que todavía no están 100% claros, pero ella en el fondo en particular no es que se lo recete, pero en el fondo le dice, mira, ¿sabes qué? Entre que tú vayas y adquieras un papelillo de pasta base y adquieras una cantidad de cannabis, concéntrate en el cannabis, le dice ella a su paciente. Sí. No sé si tú sabes algo de eso. Sí, lo que pasa es que, efectivamente dentro de las sustancias que tenemos en Chile, lo más dañino que tenemos para nuestra población en el fondo es la pasta base, que por decirlo de alguna manera en términos comunes y corrientes es como el residuo de la cocaína. Es uno de los primeros compuestos que se obtiene después que se macera la hoja de coca, se mezcla con tolueno y otros solventes para separar la cocaína y lo que queda, ¿cierto? Que esto como esta basura... Líquido de freno. ¿Ah? Líquido de freno. Líquido de freno, eso es lo que le dan a los chicos que en el fondo consumen pasta base. Es sumamente tóxico, es tremendamente adictivo, porque una de las cosas que influye en la capacidad de adicción de las sustancias tiene que ver también con la vía de administración por el tiempo que tarda en hacer efecto. La relación entre que tú consumes una sustancia y esta sustancia hace efecto en tu cerebro, o sea, el tiempo que tarda depende, eso influye directamente en el grado de dependencia. Por ejemplo, el alcohol, en ese sentido, tiene menos riesgo de provocar dependencia física que el tabaco, porque el tabaco actúa mucho más rápidamente, uno fuma y pasa, por decirlo así, directamente al cerebro. En cambio, si uno bebe alcohol, tiene que hacer todo un paso por la vía digestiva, el hígado, efecto primer paso, etcétera.
Bueno, y la pasta base es igual que el cigarrillo, pasa directamente al cerebro, entre comillas, actúa a los 8 segundos de haber fumado y es muy tóxica. ¿Ya? Se parece el mecanismo de acción un poco al crack en el sentido de que fumado, ¿cierto? Pero esto es súper tóxico, es líquido de frenos, como tú dices. Ahora, en ese sentido, claramente en poblaciones de alto riesgo lo que se privilegia de alguna forma es que se consuma lo menos malo. Es como lo que llamamos reducción de daño. Sí, claro. Y lo menos malo, entonces, en ese contexto es el cannabis. Yo estoy de acuerdo contigo, sin embargo, no puede ser solo eso. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo, si uno va y evalúa, lamentablemente la otra presentación tenía la cita, el paper, todo. ¿Ya? Pero como perdí mi computador, está enfermito, básicamente en esta parte, en el VTA, el cannabis y cocaína no actúan igual. Entonces, en el fondo, no puede ser simplemente que la otra sea menos malo. No, porque el refuerzo por la cocaína es mayor. No, sí, claro que sí. Es Sin embargo, mucho mayor. es probablemente porque, no sé, neurobiológicamente hablando, quizás los efectos en una región que tiene que ver con la dependencia, probablemente quizás con aspectos más asociados a la dependencia física que quizás a otras dependencias, no están actuando igual. Entonces, o sea, yo soy de la idea de que, sin tener la certeza, pero cuando lo leí dije, bueno, aquí hay algo interesante. Yo estoy terminando mi doctorado, estoy buscando temas que sean más originales también en los cuales desempeñarme. Bueno, estos son posiblemente algunos, no lo tengo claro. Pero hay algo. Estas sustancias no actúan igual y pueden ser utilizadas como herramientas para herramientas con diferentes objetivos. Quizás en el fondo tenemos en el cannabis una herramienta farmacológica, pseudofarmacológica, para modular la adicción. Es una posibilidad. Sí, bueno, ahí también depende de las poblaciones en estudio, porque por ejemplo las poblaciones que consumen pasta base habitualmente son poblaciones que reaccionan de una manera bastante paradojal a muchas sustancias. Por ejemplo, a pacientes que tienen alta dependencia de pasta base, en vez de sedarse con las benzodiazepinas, se estimulan. Entonces, eso tiene que ver con toda la neuromodulación que tú mencionabas, que es más compleja hablar. Pero otra cosa es a preguntar, del disulfirán, del antabús. ¿Eso qué preguntas tú? Eso, ¿qué otros fármacos se estaban utilizando y qué otros mecanismos existían para el tratamiento del alcoholismo? Y aprovechan para no hacer tanto cambio de micrófono, una pregunta de una opinión a los dos sobre el tema de una ley que quiere implementar la venta de fármacos en supermercados y que podría traer como consecuencia que mayor acceso a comprar sedantes o fármacos que producen dependencia. ¿Qué opinan ustedes como profesionales? O sea, en lo personal soy bien crítico respecto a ese tipo de leyes. Yo creo que aparte de los fármacos que generan dependencia, que probablemente no se lleguen a vender en el mesón, así o en el coso donde tú vas a pasar a retirarlo, están fármacos que te pueden producir, por ejemplo, como el paracetamol. Chile es uno de los países que más se automedica así medido. Entonces, el consumo de paracetamol, entre paréntesis, son algo así como, corríjanme los médicos, son como 3 gramos al día, dosis máxima. ¿Qué pasa si nos tomamos 4? 4, ¿no es cierto? Y de repente las pastillas son de 500 y uno va y se equivoca, ahí confundido quizás, te tomas unas cuantas más y tu hígado, ¿no es cierto?, se va a la punta del cerro porque son hepatotóxicos y eso es uno de los problemas más importantes respecto a ese tipo de leyes. Yo no sé si salieran a la venta fármacos que generan dependencias, claro que sí, también es criticable. Esa es mi opinión. Yo no soy médico, me parece que acá los médicos pueden opinar harto, los químicos farmacéuticos también tienen una opinión bien particular, bajo mi punto de vista enfocado también por otras cosas, no solamente por la dependencia, sino que es un gremio que se dedica en el fondo, que trabaja directamente relacionado en la atención del paciente relacionado con la venta del fármaco. Entonces ellos no van a querer en el fondo que no participar de esa parte que es importante, que es el profesional que se diseñó para que hiciera eso. No van a querer salir de ahí, porque eso ya es un espacio que se ganaron y jamás van a estar de acuerdo en que los fármacos se vendan en un muestrario, ni en los supermercados. Por allá vi que tenían más preguntas, no sé. Hola, buenas tardes. En primera instancia, felicitación por tu presentación, muy clara. Y yo quería llevar este tema, como extrapolarlo respecto al panorama actual sobre la legislación de droga y particularmente la posible despenalización del uso de marihuana en Chile. Como cuál es la opinión, o cómo esta evidencia científica puede avalar o de cierta manera rechazar que se legisle respecto a las drogas. Okay. Está igual una pregunta abierta, puede ser interesante quizás que harta gente opina acá. Yo, como tengo el micrófono, voy a partir. ¿Ya? Pero en el fondo yo tengo una opinión bien científica respecto al tema. Creo que
la ley fue construida no considerando algunos aspectos que hoy día son claros, que es que en el fondo estas sustancias, en ciertas condiciones, en adultos no están, ¿no es cierto? No es que sea inocuo, ojo, el cannabis no es inocuo, genera baja dependencia física aparentemente, es bien tolerante en las condiciones consumidas, no produce un gran daño cerebral. Yo solamente con ese antecedente puedo pensar, bueno, quizás no es justo que esté en la categoría que esté, no es justo que no se pueda transportar, no es justo que no exista una ley que te permita el consumo pero que no te defina cuánto puedes consumir, y que soy partidario que en el fondo se regularicen. Si no me preguntan a mí, y yo aquí discuto con mis amigos, yo a veces no soy tan partidario de la legalización, sino más bien de una despenalización progresiva, ¿no es cierto?, hasta llegar en el fondo a permitirnos un consumo adecuado. Esa es una parte, y eso tiene que ver, me cuesta explicarlo, sin embargo, yo creo que tiene que ver con que no creo que sea bueno que hoy día digamos, ya, esto va a ser así, pum, libre. No, yo creo que me parece mejor una idea más ordenada, que te digan, ya sabes que vamos a facilitar el uso investigativo primero, vamos a facilitar vamos a definir la figura de deporte, consumo y ese tipo de cosas, y después de aquí a un tiempo, ojalá luego se puedan avanzar en otras temáticas que tienen que ver con las libertades personales. Yo creo que eso es un derecho que la gente tiene hoy día para este tipo de sustancias y probablemente para todas las que tú quieras. Nadie tiene probablemente la voluntad para decirte, tú tienes que hacer esto y tienes que vivir de esta manera. Yo lo veo así. En el fondo tú eres un ser individual, nadie puede coartarte tu individualidad en un Estado. El Estado tiene que darte garantías, sí. Tú quieras consumir esta sustancia, de que tengas un servicio de salud adecuado, de que tengas la atención primaria que sea adecuada para ese tipo de cosas, pero no en el fondo coartarte tu derecho a hacer lo que tú quieras. Ahora, ¿cómo eso va a evolucionar en este escenario político? No tengo idea. Yo creo que va a depender. Michelle Bachelet probablemente sea presidenta de este país, no tengo idea. Eso es lo que los datos dicen. Ella, yo tengo la impresión de que no es muy canábica, pese a que es médico. Vaya a saber uno de las razones de por qué, pero yo creo que va a ocurrir un escenario en el cual por lo menos se cambie la ley, se define mejor la figura de deporte. ¿Cuántos constitucional? Manuel Lagos, 580 gramos de cannabis, le están pidiendo 7 años de cárcel porque estaba comprando cannabis para él y probablemente unos amigos, que es lo que dice la grabación que la escucharon. No sé, al otro tipo en Puerto Vara lo dejaron libre, estoy mezclando cosas, lo sé, y hizo una atrocidad gigantesca con una chiquitita, y la justicia no es igual para todo el mundo. Yo soy de la idea de que ahí hay un error grande en nuestro sistema judicial que no ve de igual manera los delitos que se cometen. ¿Para qué vamos a hablar de lo que hizo la gente en las farmacias, no es cierto? Pero esa es mi opinión. Ahora, científicamente hablando, existen antecedentes para que se cambien algunas cosas. Por lo menos el tipo la parte de la ley donde está, tipo, la lista, que va a ser de lista B a lista no sé cuánto, es importante. Eso es distinto. No es la sustancia más peligrosa del planeta. No. Menos si lo comparamos con el alcohol y el tabaco. No sé. A mí Desde esa lógica, entonces, ¿por qué estamos en contra del alcohol y el tabaco? Si está dentro de los primeros segundos, si tenemos el cannabis en el 5.º lugar, o sea, siento como que no me calza. Siento que hay una defensa hacia el cannabis, o sea, en lo personal, cuando efectivamente escuchamos a la doctora que hay gente que está con adicciones, entonces tampoco es una cosa sana dentro de lo que me da la sensación. No, tengo una visión más amigable respecto al consumo de esta sustancia que derechamente con el alcohol. Allá ustedes lo que ustedes quieran consumir, chicos. Sin embargo, probablemente dentro de su cuerpo no todas las drogas van a actuar igual. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué es mejor consumir? Yo no sé, lo que usted quiera consumir, señora. Ahora, yo hago la diferencia si usted quiere consumir heroína, por decir algo, o si usted quiere consumir tabaco, o si usted quiere consumir cannabis, o si usted quiere consumir alcohol. Entonces, dependiendo de lo que usted quiera encontrar como más malo, ahí podemos discrepar. Podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Ahora, en ese sentido, yo hago la diferencia. Yo quiero consumir cannabis es menos malo, tanto para los daños que produce esta sustancia para las personas como para el usuario, que consumir alcohol. Ahora, la razón probablemente es porque las empresas que hoy día permiten que este tipo de sustancias lleguen a la gente son millonarios, son negocios de millones y millones y millones y millones, donde usted cree que de verdad ellos van a querer que se legalice una sustancia que produce menos daño y que la gente, ojo, cuando la consume, disminuye el consumo de esta otra.
jamás. Entonces, ahí hay eso es un tema de discusión. Ahora, lo concreto es que si uno se da la evidencia, bueno, ¿por qué si existe evidencia que muestra que el alcohol, la cocaína y otras sustancias son bastante nocivas? ¿No es cierto? ¿Por qué en el fondo son legales? ¿Por qué se habla de que el cannabis es la sustancia de entrada a las drogas cuando en realidad lo que primero consume un niño es tabaco? Y la nicotina y los principios activos presentes dentro del tabaco son muy adictivos. ¿Por qué no en el fondo regulamos que los chicos consuman tabaco? ¿Por qué lo hacen con el alcohol? Si usted evalúa todas las drogas que consumen los chicos, es primero tabaco, alcohol y después cannabis. Sin embargo, se dice, no, el cannabis es la puerta de entrada a las drogas. Aquí la psiquiatra quiere aportar. Pero esa es mi opinión, de verdad. Después volvemos allá. Seguimos con tu pregunta para poder avanzar más rápido. Bueno, hola, mi nombre es Juan Pedro Guerrero y yo quiero preguntar sobre la pregunta que nos hicimos de por qué generamos dependencia. Cuando hablamos de la propiedad del organismo de tener una adaptación y la propiedad del cerebro de generar plasticidad neuronal, ¿por qué los cambios plásticos en algún sentido serán distintos con cada droga? O sea, ¿será que el cerebro de cierta forma va aceptando algunas, el cambio plástico puede ser mayor o menor dependiendo de la droga y ahí va generando la adaptación neuronal en la vida de la neurona desde el tiempo cero? O sea, yo soy de la idea de que estas sustancias actúan distinto en el cerebro. La heroína y la cocaína, la nicotina y la cocaína no producen el mismo efecto plástico en la misma región que produce otra sustancia, ¿ya? Para no darle un nombre. Sin embargo, eso es como yo lo veo. Yo creo que no actúan igual. Yo creo que hay sustancias de las cuales tú te puedes hacer más dependiente que otras. Exclusivamente porque cuando tú evalúas cómo actúan estas en el cerebro, no actúan igual. Entonces la dependencia no tiene por qué ser igual. Ahora, evidentemente hay algo de las personas también. Yo utilizo una frase a veces, existen, por ejemplo, siempre se habla de las drogas duras y las drogas blandas. Existen usuarios duros que son adictos a drogas blandas, pero muy duros de drogas blandas. Que es algo que les pasa a ellos en particular, distinto quizás al resto de las personas, pero que en este caso, con esa sustancia, esa es su droga dura, aunque la gente la categorice como una droga blanda. Entonces hay aspectos que son propios de la persona. Y eso tiene que ver un poco con lo que mencionaba la que decía que probablemente hay aspectos biológicos, genes, si lo quieres ver así, u otro tipo de cosas que te hagan más dependiente a alguna sustancia que otra. Sin embargo, cuáles son, dónde están, qué es lo que hacen, cómo lo identificamos, en eso no se sabe 100%. Hacia allá va, yo creo, la investigación. Pero ahí claramente estaríamos hablando a nivel cerebral siempre. A nivel cerebral, que es una parte donde esto ocurre, pero el cerebro está dentro del cuerpo, ¿no es cierto? Y las drogas afectan a veces otras partes de tu cuerpo. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con el control motor, con aspectos cognitivos, es sistema nervioso. No te altera la mente porque tu hígado está mal, no, porque algo pasó acá. Bien, damos por finalizado con un gran aplauso para nuestro invitado hoy día. Gracias.